Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable, es plural. Es la Crónica de Fernando Delgado. Muy buenas. Hoy la historia comenzó muy triste, pero tuvo un final muy feliz. Yo lo recuerdo porque, además, la pareja que le ocurrió esto eran amigos míos, sobre todo él. Eran sordomudos, ambos. Él no tenía trabajo. En ocasiones tenía algún empleo después en el grupo La Encina, el grupo especial La Encina, precisamente por ser sordomudo. Incluso él o un pariente suyo quería ser torero. Y al no tener paro, al estar en paro, ella embarazada, no tenían dónde vivir. El trauma para ellos fue tremendo, que un día el marido se dio cuenta que su mujer no estaba bien. No estaba bien hasta el punto de que cogió a su esposa, Catalina. Él era José Molina, aquí en Mérida lo conoce todo el mundo, que al llevarla al hospital tuvo un parto prematuro, precisamente por el enorme estrés que tenía, posiblemente. Ahora nos lo aclarará uno de los médicos más insignes de esta preciosa historia. Y, curiosamente, estando yo en la radio y en el periódico, me llamó este doctor y me dice: Fernando, tenemos un caso insólito. Tengo delante de mí, recuerdo la frase perfectamente, con una niña que tiene una longitud de un bolígrafo. Le enseño el bolígrafo. Esto. Bueno, pues entonces imagínense lo que ocurrió. Nos pusimos en funcionamiento y este doctor, que con el equipo suyo hizo las intervenciones correspondientes con todo, esta niña cumple el día 3 de marzo 28 años. Fue el único caso en el mundo. No en Estados Unidos, en la Unión Soviética, que están tan adelantados, digo, en el mundo. Ahora ya hay más, pero en el caso, en el mundo. Pesó la niña, me parece que exactamente fueron 395 gramos. No llegaba a los 400, faltaban unos gramos. ¿Qué ocurrió? La historia la vamos a conocer ahora mismo, pero que prácticamente se dio por muerta. La niña pues estaba entre unas gasas y demás, y más o menos se comenzó a hacer todo lo relacionado en un caso como este. La madre desesperada, el padre más o menos apoyando y consolando a la madre, cuando alguien, ahora no sabemos quién, se dio cuenta que en ese lugar donde tenían esa niña, ese feto de 400 gramos, se comenzó a mover. Y aquí comienza la historia. Esta historia que la vamos a narrar con otras muchas cosas, con mi compañero Fra Murillo y el doctor César Santo, que es el jefe, digamos, clínico en aquel momento y que ha sido el primero que intervino a una mujer en Mérida para traer a un niño. O sea,
el primer niño de Mérida en el hospital emeritense fue de manos de César Santos. Santos, muy buena. Buenas. Y Fran Murillo. Hola, ¿qué tal? Qué historia, ¿eh? Muy bonita la historia. Además, Historia contada preciosa. así con el suspense que la has hecho, mucho más. César, recuérdame, aquella llamada, la niña, 20 centímetros me parece que medía. 26,5. 26,5 Acércate un centímetros. poquito. Arrímate un poquito al micrófono. No estaba yo. En aquel momento era José Luis Paz. Luego ya como jefe clínico, y ya era en realidad todos los compañeros los que llevábamos. Aquello pues era como una organización donde cada vez que teníamos las guardias, en las sesiones clínicas dábamos el parte. Y entonces todos íbamos viendo que iba progresando poco a poco, hasta que ya a los 6 meses. De entrada, la característica era 400 gramos cuando entró en la unidad neonatal. 400 gramos de peso, longitud 26,5 y perímetro cefálico 19. ¿Con cuánto tiempo? 24 semanas. 24 semanas. 24 semanas, 400 gramos. Entonces llamó la atención a la exploración la existencia de un hipocondrio derecho, aparte de la exploración general. Una mancha de coloración oscura que correspondía al hígado de la palpación, es decir, la piel era finísima, porque tenía muy poco panículo adiposo, ¿verdad? Entonces se le hizo el test de maduración, que llamamos de Bayard-Cincinnati, con una puntuación de 0, es decir, que las posibilidades iban a ser muy pocas. Pero bueno, a medida que eso lo llevamos en una incubadora, le pusimos el oxígeno correspondiente, le hicimos todo lo que se hace, lavado, etcétera, etcétera. Se le puso el oxígeno, que tenía que estar en una serie de condiciones, para ver la temperatura, mirar, en fin, todo lo que hacemos en las exploraciones. En realidad evolucionó el primer mes. Nosotros no dimos a la prensa ni nada a ver cómo iba. Me parece que fue a partir del primer mes ya cuando empezamos una vez que había salido y tal, de todo aquello, porque claro, los procesos son procesos respiratorios, procesos metabólicos, procesos cerebrales, toda la patología que puede ocurrir en ese momento. Estos niños prematuros y sobre todo la gran prematuridad, que entonces por debajo de 750 gramos no salía ninguno. Nosotros tuvimos la gran oportunidad y no solo la suerte muchas veces de poder, porque yo creo que colaboró la paciente con nosotros y el de arriba también. Entonces, estos niños, pues, desde el punto de vista neurológico, están sin moverse casi, respirando. A veces nos hacía tremulaciones, a veces llegaba incluso convulsiones, que no eran muchas, como consecuencia de trastornos metabólicos. Es decir, déficit de calcio, déficit de vitaminas, un aumento de la bilirrubina, porque el hígado funcionaba como funcionaba. En fin, lo que se llama ictericia prolongada del recién nacido. Teníamos que ver también su función cardíaca, que en esos momentos hay lo que se llama ductus, o sea que la circulación todavía, el ductus arterioso, que muchas veces no desaparece, la mayoría de las veces a los 10, 15 días de haber nacido, y es normal la circulación fetal en ese sentido. También alteraciones de tipo digestivo, porque a ver cómo alimentábamos a él, cuando no podíamos dar una alimentación parenteral, porque sus arterias y sus venas eran como filamentos. Tampoco podíamos intubarla para ponerle un respirador, porque no teníamos tubo. Y afortunadamente, pues respirando, con sus alteraciones de apnea, que es decir, pausa, que a lo mejor estaba 5 o 10 minutos sin respirar,
y luego ya respiraba 15 o 20 minutos. Es decir, ese tipo de respiración es frecuente en prematuro. Y esta lo iba haciendo así. ¿Y el hecho de estar 5 o 6 minutos sin respirar no le afectaba No. al cerebro? Para nada. Incluso cuando yo empezaba, cuando Es un estaba la milagro. apnea, es más, la apnea es que es así en todo, en mucho. La apnea más profunda de 20 minutos pasa igual que en la apnea del adulto. Cuando se empieza a tratar es cuando pasa más, digo 20 minutos, 20 segundos, perdón. No entiendes, que son segundos, serán 15, 10, 15 segundos. Segundos. Si he dicho minutos, Sí, ah, minutos. pues perdonad, Digo, perdonad porque ha sido un lapso. Por eso me ha llamado la atención. a mí también, digo. A los 8 o 10 minutos se muere todo el mundo. O sea que son Sí, segundos. eran apneas son frecuentes, segundos. ¿no? Sí, frecuentes del recién nacido, todo eso. Después trastornos digestivos porque tenían un tubo, vamos, el esófago, el estómago, era rectilíneo, no entiendes. Y las enzimas para hacer la digestión de los productos también estaban deficitarios y todo eso, como es lógico. Entonces nos encontrábamos, aparte de eso, de la emisión del meconio, que muchas veces producen espasmos, incluso teníamos que hacer con suero fisiológico de 50 y solo ponerle 5 centímetros, ¿no entiendes?, para evacuar el meconio, lo mismo que la alimentación, con 5 centímetros, pero teníamos ya aparatos adecuados para que fuera introduciendo, son las bombas de infusión, ahí teníamos todo. Lo único que pasa es que teníamos que estar vigilando muy bien el oxígeno, por la fibroplasia rectodental, porque no se nos quedaba ciego y todo. En el niño teníamos que ver, hacerle también por micrométodos, a ver cómo tenía la analítica de sangre, porque le tuvimos que poner algunas transfusiones, es verdad, por aquí, y el calcio, a ver cómo estaba, que era fundamental, porque no solo la afección neurológica, sino la calcemia, que puede producir también convulsiones en este sentido. En fin, aportábamos las vitaminas A, D, E, K para la coagulación también. Y después el ductus arterioso persistente, que era otra de las condiciones que dijimos, que es frecuente y luego muchas veces se cierra y nosotros lo cerramos, pero en ocasiones se cierra con indobetadina y todo esto, pero es conveniente dejarlo para igualar presiones a veces, porque lleva la sangre desde la placenta hacia el corazón, cogiendo la sangre del hígado y llegando por la vena cava inferior y a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y por el conductus arterioso llega luego al cerebro, en fin, una serie de cosas que es buena gana de explicarlo aquí porque tardaríamos y no estamos aquí en una reunión científica. Básicamente sería casi un milagro, ¿no? El que ese sí, nosotros saliera adelante. El único caso del mundo, ¿eh? ¿Sabes? Y con los medios que hay aquí en Mérida. Con los medios. No, claro. no, aquí había entonces teníamos respiradores y todo, pero no se lo podíamos poner porque no teníamos tubo. ¿No entiendes? Para esa medida, para un bebé es que no había, claro. es que nosotros hacemos así, intubamos y ya va directamente al respirador donde le ponemos frecuencia cardíaca, la I+E, la inspiración, la respiración, que todo es cuestión de física y de química. Pero que fue un reto también para vosotros, claro. Para nosotros fue un Totalmente. reto de miedo, totalmente. Eso lo digo yo de miedo. Porque es que ya te digo que cuando estábamos guardia, cada uno, todos teníamos que saber cómo iba. Es como una programación de hoy hacemos esto, mañana hacemos otro. También con la colaboración inapreciable de las enfermeras, de las ATS, como queráis llamarlo, y de las auxiliares de clínica Todo el que mundo estaban se todos volcó los en este caso. de tal forma que las apneas, para que veáis nosotros, solo les tiraban así un poco del pie. Y luego ya las enfermeras, que eran muy curiosas, ponían una gasita y en cuanto y salía para arriba. ¿No entiendes? Es que es curiosísimo todo esto. Y luego también la emisión de la orina para la concentración, la filtración glomerular. Es que teníamos que andar con las tensiones, la presión arterial, con catéteres que teníamos que tener mucho cuidado por la piel, que no podíamos tenerlo, pues todo esto emite calor y todo eso y podía hacer alteraciones.
Es decir, más o menos yo os podía seguir explicando aquí, yo qué sé, 50.000 cosas. Las dificultades... Hay una cosa que no estoy de acuerdo contigo. Dime. Y es que los periodistas, en aquel momento yo creo que habíamos pocos, bueno, sí, había ya periodistas, en el año 83, de 89 ya había 89. periodistas aquí. Pero nosotros nos enteramos a las pocas horas de la D, no al mes. Nosotros nos enteramos a las pocas horas de la D. Sí. Vamos, yo me acuerdo Pero perfectamente porque salí, como decimos, pues, echando leches para allá. Pero no a nivel nacional. No Bueno, a nivel nacional no sé, pero o sea, nosotros- aquí sí, vosotros colaboráis con nosotros y os quedáis calladitos. Porque vosotros faláis mucho, como dice el portugués. yo me acuerdo de aquello y yo me acuerdo que no me callé. Conociéndote el Porque municipio lo que dimos tú a nivel tienes. nacional en la SER. Sí. Y yo creo que no se lo creían y hasta dentro de unos días no empezó la cosa a revolucionarse y no había una televisión española que no estuviera aquí en el hospital. Ni y todos los emisoras de medios. radio. Yo, bueno, hasta las 12 de la noche y todo eso. Yo os contaría muchas anécdotas de eso, pero bueno. ¿Cuánto tiempo estuvo? No, estuvo Este bebé en 6, incubadora. 8 meses. 8 porque, meses. por ejemplo, a los 6 meses y medio de vida ya presentaba la siguiente somatometría, que lo tengo aquí anotado. Ya pesaba 400 gramos, longitud ¿Cuánto? 4 kilos 300 gramos. Longitud de 57 cuando tenía una longitud de 26.5. Nosotros sabemos que cada mes aumenta 5 centímetros. Es que coincide. Es decir, 400 gramos al nacer con 6, 57. Tú multiplicas 4 meses por 5, son 20. 20 más 26, 46, o sea, 57. Y luego el perímetro torácico también era de 36. Y el perímetro craneal ya era de 40. Es decir, que a los 6 meses de estar en Sí, en el ya tratamiento, estaba prácticamente estaba ya equiparado a un equiparado bebé. como un bebé Normal. Sí. Dice que las niñas luchan mejor que los niños. ¿Es cierto? ¿Hay algo de eso? Pues puede ser. Yo en esta, por lo menos lo he visto ahí, pero aparte de eso, de lo que os he dicho, de los cuadros, es que es un cuadro que se llama Huichol Mikiki, que cursó con numerosas crisis de apnea, como os digo. Esto es el sulfurtante, esto explicarlo a vosotros. Y también tuvimos complicaciones de infecciones, de sepsis. También. Neonatal, sí. Y una infección urinaria por E. coli. Todo le poníamos ya la medicación adecuada y todo eso. Es decir, las características de una niña que nace con este peso, con esta talla, que la llevamos a la incubadora, que no podíamos hacer muchas cosas de las que hubiera hecho si hubiera sido de más edad, y que salió bien y que la presentamos en el Congreso de Granada en noviembre de 1989. La que tuvo la presentación fue la doctora Saez. Yo estaba al quite y no se lo querían creer. A todos le daban 10 minutos para presentar los casos. A nosotros, fijaros, la expectación que había, que nos dieron media hora. Eso es casi inédito en un congreso de este tipo. Entonces, pues, Isabel hizo una exposición maravillosa y empezaba a preguntar, yo de vez en cuando salía, ayudaba y tal, todo esto. Y al final llega el que era el jefe de servicio de Barcelona, de pediatría, y me coja por el brazo y me decía, qué suerte habéis tenido. Dice, bueno, suerte y sapiencia. Porque claro. es que para llegar a todo esto hemos tenido que hacer una serie de la alimentación, de esto, todo ahí. Teníamos, claro, hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, las vitaminas y todo eso. Pues teníamos que tener Soledad, mucho que cuidado. ¿cómo se llama la niña? Soledad Molina Molano. Ha vuelto por allí, por el... Sé que Sí. se lleva bastante bien con María Martín, que era entonces la directora de... La directora de esto, sí. La directora. Bueno, el que la llevaba era el doctor Vilela, luego a posteriori, ya. Y yo luego Sí, ya yo el le que también perdí. me tenía muy al tanto, Sí. era José María Arroyo, que era jefe de Era servicio, jefe de porque era muy servicio. amigo mío, Sí. jefe Cáceres, pero que vive aquí en Mérida. Sí, ¿eh? Bueno, Bueno, la niña después ya tuvo un desarrollo normal, supongo. sí, porque nosotros dijimos los exámenes, dijeron,
no objetivizándose en la exploración alta ni clínica, en la exploración ni en los exámenes complementarios practicados, hallazgos patológicos de secuelas. Es decir, que no le quedaba nada. Por eso es que hay que tener en cuenta que por debajo de 750 gramos, pues las secuelas son muy frecuentes. Y en este caso hemos tenido nada. La niña yo creo que está completamente normal. Vamos a seguir después, tenemos que hacer una pequeña pausa. Lo que sí es cierto que a esta niña no se le puede poner nada por delante, porque si ha conseguido sobrevivir, gracias evidentemente a la ayuda de los doctores, Extraordinario, sí. de un equipo extraordinario, Por pero eso a este niño no se le debe poner nada por delante. Por esta residencia de Mérida, porque aquí han sido algunas veces casos insólitos. Y algunas veces, curiosamente, estos casos salen pocas veces. Y oye, como te equivocas una vez, te la cargaste, ¿eh? Eso es lo malo, ¿eh? Que hay miles y miles y miles. Yo me acuerdo de un caso de una chiquita que gracias a unos doctores pudieron llegar adelante de del Almendralejo. Pudo tirar para adelante, estaba en una silla de ruedas y el final, en la última, se equivocaron en una operación del pie, lo denunciaron y perdieron un juicio porque fue una equivocación. Y yo salí como una tumba abierta, como una tumba en favor de los médicos, porque le hayan operado varias veces, que gracias a ellos puedan dar, y por una simple equivocación que no tenía nada que ver con el poder realizar una vida normal, que encima los denuncie, salí como una tromba en ayuda y en apoyo en la prensa y en la radio. Y bueno, pero que muchas veces una equivocación es terrorífico en un momento determinado. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Seguimos en nuestro programa de hoy. Ya saben que estamos hablando de ese caso insólito, de esa niña que nace con 400 gramos, que tiene una longitud de un polígrafo. Eran 26 centímetros, nos ha dicho el doctor César Santos. Y medio. Pero curiosamente, yo anoche intenté localizarla. Incluso esta mañana he ido a un par de sitios para localizarla, pero lo que es el periodismo, resulta que es amiga de una compañera mía de aquí, que es de Maima, la que lleva todo el servicio en televisión extremeña como cámara, que tiene que tener un hombro o los dos hombros bien formados para cargar con mi amigo Fra Murillo. Resulta que esta chica, Soledad Molina, es la que trabaja en la Junta de Extremadura, en la Asamblea, para hacer los signos correspondientes para que se sepan los sordomudos cómo se habla. Cuando venía para la radio y televisión extremeña, se lo comentaba a César Santos, digo, la tengo que localizar por este tema, porque no creo que haya una chica mejor que su padre y su madre sean sordomudos para expresarse. Y parece ser que esta chica, vamos a intentar localizarla. Yo ya he hablado con ella algunas veces, con el padre muchas, y no sé si querrá, pero si quiere, pues no, a mí me gustaría hacer una entrevista sin más trascendencia que contar su anécdota única en el mundo y que actualmente es una chica normal y corriente con 27 y 28 años que está trabajando, que además es muy guapa, y conocer un poco su vida. No tiene más, pero que es curioso porque en esto de la inmediatez en la noticia no ha podido ser más pronto aquí con nuestra compañera Maima. Uh-huh. Bueno, esto tuvo un final feliz. Sí. Oye, ¿quién fue el que se dio cuenta de que se movían una casa? No tengo ni idea. Estaba el doctor Paz. Paz. Estaba el doctor Paz y sería el que se lo viera, o el ginecólogo que estaba en aquel momento. Doctor Jaime. O sea, que fue el que vio que aquello se movía. Que se movería, o la enfermera. Yo es que eso no te lo puedo decir. El caso es que se empezó a actuar rápidamente, como se actúa en estos sitios, a ver cómo pasaba, y al final os he dicho algo de todo esto, porque sería muy prolífico. Pero que si se tardan minutos, hubiera desaparecido. Si no respira o no se ve, porque claro, el corazón se veía a través del latir, es que se veía latir.
Entonces vieron que se veía... A través de la propia piel. Claro, de tórax y todo eso, porque el cartílago todavía no está muy formado y todo eso. Y el hígado, ya ves, que era como una mancha que se tenía aquí, que era a través de la piel, y era el hígado. O sea, cosas de esas. Y el corazón es lo primero que late. Claro, hombre, si no late el corazón, no lleva sangre al cerebro y no lleva... O sea, es curioso porque cuando a las pocas semanas, ¿no? Al mes o 2 meses, lo primero que se es el latido del corazón, antes incluso de hacerse el feto, ¿no? Sí, no, aproximadamente sería la 4ª semana cuando se empieza a formar el corazón. Porque primero hay un periodo que llamamos de mórula, de blástula, que es donde se empieza ya a dividir las células y empiezan con los caracteres, los cromosomas, etcétera, etcétera. 46 pares, 22 pares de alelos que se llaman normales y 2 que son de XY y XX. Bueno, pues el periodo de blástula que llamamos dura hasta la 3ª semana. Luego viene el del embrión, que es donde se desarrollan todos los órganos y tal, y aparecen ya los órganos. Corazón, hígado, se va desarrollando, riñón y todo. Y luego ya, a partir del 4º mes, son ya los fetos, las alteraciones que se pueden producir a lo largo de esto. Y se va desarrollando todo. La verdad es que o sea, desde el 4º mes ya están todo, corazón, cerebro y tal, y solo es el desarrollo ya César, te llamarías de todos sitios del mundo, ¿no? Hombre, llamaron, me acuerdo, una colega nuestra que se apellidaba Cotusó. Y la verdad es que se preocupó mucho. Yo le dije, tú no te preocupes, que te conseguimos por lo menos la alimentación. Parece ser que Fran tiene la posibilidad de tener a Soledad. La vamos a seguir hablando, que enseguida estamos... Vamos a tener incluso la posibilidad de tenerla, aunque sea, si quieres por mi teléfono, que es un poquito mejor que el tuyo. Aunque sea de la misma marca, ¿no? Por aquello de las manos libres que tiene un buen sonido. Tranquilo, sigue hablando. Sí, ¿no? Bueno, pues vamos a intentarlo. No, ya te digo, esta compañera que se apellidaba Cotusó me llamó 2 o 3 veces, yo le ponía una serie de condiciones y luego dejó de llamar. No sé si no encontraría dinero o lo que sea para poder venir, o lo que sea, que no la volvimos. Pero de luego sí, estuvieron en contacto muchas emisoras, hablaba por allí, la televisión también, con Nieves Herrero. Yo no estaba presente en ese caso, pero sí estaba Soledad y los padres. Pues mira, le vamos a dar una alegría al doctor porque tenemos aquí al teléfono a Soledad. Hemos estado hablando de ti. Soledad, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues mira, te va a hablar uno de los médicos que te atendió cuando naciste prematura, prácticamente con 400 gramos, y ha contado, pues la verdad que estamos todos muy emocionados porque ha contado toda tu historia y cómo ahora ese bebé salió adelante, un caso único prácticamente en el mundo, y hoy es toda una mujer que trabaja, que tiene su carrera y que la verdad estamos muy contentos. Salúdalo. Soledad, un saludo, maja. No tengo la satisfacción de conocerte ahora, aunque sí a veces he hablado con tu padre y me ha dicho que estabas alta y tal. En alguna ocasión, a ver si nos vemos, hombre, para darte un beso y ver cómo estás de todo, que sé que estás estupendamente, y además cómo has evolucionado a lo largo de estos años, cómo te has hecho ya una mujer y cómo ya tienes tu perspectiva de vida con la carrera, etcétera. Me alegro muchísimo. Oye, Soledad, muy buena. ¿Soledad? ¿Sí? Soy Fernando Delgado, Sole. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, como soy... me preocupo de ti porque en muchas ocasiones hablas con tu padre. Sé que terminaste en el Colegio Trajano, Sí. que es donde te he visto en alguna ocasión. Oye, ¿te atreverías a venir un día aquí a la radio y a la televisión para entrevistarte simplemente por los trabajos que también estás haciendo, que estás colaborando
para aquellas personas que del lenguaje del signo y demás. ¿Te importaría venir un día? Bueno, vale, no me importaría, sí. Ah, me alegro. Oye, Mira, Soledad, hay que decirle que la vimos en Televisión Extremeña porque es la intérprete del lenguaje de signos de los plenos, de las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Mérida. Así que pregúntale, la hemos hecho ya... Soledad, a mí ya no... ¿Estás casada? ¿Tienes novio? ¿Cómo estás? No estoy casada, no. No. Es personal eso. ¿Te han contado, conocías, supongo que sí, evidentemente tus padres te habrán contado tu historia, pero Sí. ¿llegaste a conocer a parte del equipo médico o de las personas que te ayudaron? Sí, conocí al doctor Videla y bueno, había escuchado hablar del doctor César Santos y tal, y me han contado historias y que gracias a ellos y a su dedicación y esfuerzo, pues consiguieron sacarme adelante. Pues, sí, también había una doctora que era muy amiga tuya y que era la directora del hospital y que estuvo en contacto contigo en algunas ocasiones, que era María Martín. No, a esa no, de ella no tengo recuerdo, no sé, no, la verdad es que no me suena, pero bueno, desde aquí agradecer a todo el equipo médico la lucha, ¿no? Y la constancia, que fueron muchos meses, 7, día tras día, hora tras hora y noche tras noche. yo he dicho antes, Soledad, que evidentemente sin la ayuda del equipo médico, que prácticamente obró un milagro para que salieses adelante, sería imposible, pero que seguro que a ti no se te pone nada por delante, ¿eh? Porque tener esa fuerza, esa naturaleza de seguir adelante, eso va innata a la persona, Soledad. Pues sí, porque al fin y al cabo salí adelante las primeras horas de vida por mis propios medios, ¿no? Y bueno, y Oye, ¿cómo están tus padres, hombre? muy bien. Pues dale un abrazo de mi parte. Soledad, Es la mía, un saludo. un saludo del doctor Santos y de todo el equipo. Y ya nos Gracias pondremos por en contacto atendernos. contigo para hacerte una entrevista que creo que merece la pena, Soledad. Gracias, adiós. Bueno, Bueno, pues aquí la hemos tenido. es lo para que que yo vea. digo, que el mundo de la radio y de la televisión es impresionante. Sí, ¿te das cuenta? es que como todo ahora con las telecomunicaciones. Ha sido, la verdad, que un... Lo que es la vida, ¿eh? Lo que es Sí. la vida, ¿eh? Que es amiga de nuestra compañera, que tal, que hemos podido hablar con ella. No, es que Estaba estaba hablando trabajando, y le hemos cuando cogido estaba trabajando y hablando, nos ha me atendido decía, rápidamente. Fernando, ¿te estás refiriendo a Soledad Miranda? Digo, sí. Molina, sí. Dice, pues sí, es amiga suya, además tenía la fotografía y todo. O sea que ha sido todo lo que se efectúa en la radio y en la televisión. La inmediatez. La inmediatez de la noticia. Sí, no, Por eso yo le ciertamente. decía a César que yo me acuerdo que nacer al rato yo estaba por allí. Sé que Jero se camufló, el fotógrafo. Hizo fotografías que las vendió a precio de oro. O sea que en este sentido, en ocasiones, la verdad es que es imprescindible. Hombre, y recordar, ya que tenemos aquí al doctor César Santos, que fue el primer parto que se hizo en Mérida, lo hizo hoy. Sí, señor. Sí, sí, el primer parto, el primer nacimiento del hospital, ¿no? Primer nacimiento, eso es cierto. Año 83. En el año 83. Tuvo otros casos también complicados, como que yo quiero que nos explique ahora, como el caso de unos siameses, ¿no? Sí, Que al final se logró sacar uno adelante. sí. Uno de los dos. ¿Eran gemelos? ¿Cómo fue el caso ese? Pues el caso estaba yo de guardia y me llaman a paritorio y la comadrona me dice, César, tenemos unos siameses. Digo, bueno, déjate en paz de broma, que no estamos para eso. Y dice, no, es cierto. Efectivamente, eran así. Pesaban 5 kilos entre los dos. Había uno mayor. Estaban unidos por el pecho y el abdomen. Entonces la llevamos a neonato y empezamos a hacer todas las maniobras que hacemos nosotros, aspirar secreciones, etcétera, etcétera. Y entonces nos pusimos en contacto precisamente con la dirección del centro, que era, no sé quién sería en aquel momento, y se puso enseguida la delegación de gobierno de Badajoz a nuestra disposición, vino para acá un representante, y estuvimos hablando ya con Sevilla para poder llevarla, porque en otra ocasión estaba la doctora Navarro conmigo, que siempre estamos uno de guardia presente y otro localizado para si es necesario viene. Y efectivamente, el helicóptero de la Junta no era de nocturno,
Entonces vino de la Guardia Civil, donde le pusimos y llevamos una incubadora portátil que lleva todo eso, y íbamos dos allí, y afortunadamente descansamos cuando llegaron allí. A Sevilla nos llamaron, y luego ya, hombre, antes habíamos hablado con el equipo de pediatría de Sevilla, y después ellos se pusieron en contacto rápidamente con la cirugía pediátrica, y entonces ya fue lo que hicimos en el helicóptero, que lo llevamos bien el de la Guardia Civil, con sus anécdotas y con todo, y ya está. Supongo que ¿al cuánto tiempo se le practicó la cirugía para separarlos? No, pues yo eso no te lo puedo decir. Lo que sí es cierto es que como todo ese era muy complicado, ¿eh? Y como eran dos, solamente se podía salvar uno porque había órganos que eran comunes. Sí, pero vamos, yo eso era claro. Es que ¿Y a cuál elige? no había. Supongo que habrá un criterio médico para Sí, eso. hombre, por supuesto. Siempre hay uno dominante, ¿no? Sí. En el caso de los Yo, semeses. vamos, lo vimos, a uno lo intubé y todo, y él es el de aquí para que muera mejor. Y en realidad son equipos multidisciplinares que llamamos. Es decir, hay un jefe que coordina todo, pero eso son cirugía cardiovascular, traumatología, neurología, bueno, 8 o 9 equipos. Cada uno, si estaban 2 o 3 horas uno, se relevaban los otros. Así es lo que me contaron y vimos ahí que vino nos llamaron, nos invitaron a Badajoz, que vino el compañero el doctor Julio Cruz Hermida. Y entonces, para que veáis la complejidad que es esto, que yo creo que fue de los primeros que se hicieron en España, y que luego ya La Paz y todos estos ya han tenido más casos, pero siguiendo patrones de los de Sevilla, del equipo quirúrgico de Sevilla, ahí estaba todo. Pero era como una obra de ingeniería, vamos, para todo esto. De todas formas, la estadística... ¿A cuántos niños y niñas has traído al mundo? Yo que sí. No lo sé. No Lo se que te ha sí, ocupado- no, mira, es una ocasión. Lo que sí he visto muchísimos, miles he visto, tanto allí como en otros sitios. Mira, para que veáis lo raro que es esto, o sea, que no es frecuente, cada 6,5 millones ¿De nacimientos? de nacimientos hay una gestación de este tipo. Una sola. Es decir, que en España cada 13 años tenemos uno de estos. Es curioso, porque luego son los óvulos estos, que son los gametos y tal, la fecundación, hay un óvulo. Entonces los siameses y los gemelos se producen en el óvulo. Pero si se hace una división normal, salen bien. Pero en cuanto hay una división que no es normal, aparecen los siameses. Tuve los gemelares, todos estos coños, parecen iguales, porque son del mismo lóbulo, ¿me entiendes? Por una división. ¿Y por qué son tan iguales? Explícame. Bueno, Porque porque están yo dentro... tenía unos amigos en la zarza, los Magic, les llamo los Magic. Bueno, me imagino Oye. que todos los Magic se dirán en estos sitios. Sí. Que yo he tenido, todavía no sé quién es uno y quién es otro. Hombre, siempre se ve un poco, porque uno tiene la cara un poco más esto, lo otro, pero es verdad, a veces es difícil de... Además hay películas de esas que confunden. ¿Por qué? ¿Y por qué salen Están tan en el iguales? mismo... porque César. son fecundados en el mismo óvulo los dos. A los ojos. Comparte el mismo material Entonces genético, hay ¿no? en la división, si la división es correcta, esto y esto. Que no es lo mismo Está- gemelo que mellizo. No será igual. Pero yo te digo, cuando se hace la división correcta, sí, salen. Pero cuando hay alteraciones, como en este caso en la división, es cuando salen esto. Pero es curioso. Es que yo no sé. Y salió adelante, ¿no? Ese bebé sí salió adelante. Pero que yo no he vuelto a Que además saber. acertó, ¿no? Porque dijo... El doctor Santos dijo, este es el que puede salir adelante, el otro Y bueno, lo tiene más difícil. veía que tiraba uno más del otro. Pero bueno, eso es criterio ya, no solo el criterio de esto, sino hay una serie de criterios. ¿No entiendes? De tórax, de corazón, de una serie, el cordón umbilical era único, en fin, una serie. Oye, al margen de este caso,
algún caso ya no tenemos que algún caso que te haya ocurrido a ti personalmente. Bueno, te habrá ocurrido miles, me imagino. Pero Sí, sí. el más que te haya impactado a ti. No, hombre, a mí lo que me impacta es que cuando un niño, afortunadamente muy poquísimo, 1, 2 o 3, que se te muera en ese momento. Eso ningún médico lo puede superar. Cuando se muere un niño. Eso está por encima de cualquier cosa. Es duro, muy duro. Pero bueno, es nuestra profesión y tenemos que estar para todo. Tenemos que estar preparados para en cualquier momento. Es que en un momento, mira, una vez... En este caso vamos a terminar bien porque te digo, Soledad salga adelante. Eso es verdad. Y Soledad la vamos a tener aquí un día de esto. Sí. Es lo que... Es lo más importante. Fíjate que estamos siempre, hombre, que el criterio profesional y tal, crees que los médicos son no son ajenos tampoco No. psicológicamente a Mira, ese daño a ver, emocional que se produce si se yo no produce sé, el fallecimiento de un bebé. Yo creo que cada compañero y tal, cuando vemos a los padres o delante, es que nos ponemos casi en lugar de ellos. Entonces muchas veces sufren mucho. No entienden. Bueno, sabiendo, vamos. Yo lo único que le pido a los médicos es una cosa. Al doctor Santos, ¿asististe al parto de tus hijos? Yo sí. Sí. Bueno, yo llevaba siempre un amigo. Pero es que cuando eso, en cuanto había un poco de eso, le decía, ¿qué tal? Y le dice, entonces ya entraba yo. Igual, no solo de ginecólogo, sino del otro. Bueno, que muchas gracias. Nada, hombre, a vuestra disposición y ya estamos aquí. Y Claro, son Son historias muy curiosidades. bonitas, son historias muy bonitas, la verdad. Sí. Hombre, yo os podía explicar muchas más cosas de cómo habíamos hecho, de cuál era, que hicimos también, por ejemplo, las gráficas para esa, de ese tipo de edad, de gestación y de tal, que no las había. Y son las que siguen la mayoría de los centros de las gráficas que hicimos nosotros. Es decir, que se ha seguido la pauta de las gráficas y de Lo la que pasa es que evolución y el hoy día, entretenimiento. ya está jubilado como yo, que con esto termino. Que son tan, los médicos actualmente son tan, estos jóvenes, y están tan adelantados, que yo no los quiero ni ver en algunos casos, porque es que son de los que te dicen, mire usted, que le queda a usted 6 meses de vida, vaya usted a hacer puñetas, coño. A mí no me diga que me queda 6 meses de vida, déjeme morir tú tranquilo, pero sin que lo sepa que me queda la pata de monje. Es que hay que decírselo al cliente. No, El cliente bueno. que le la gana de decírselo, a mí que no me lo diga. Y hasta pasado mañana que tenemos aquí la tertulia. Muy bueno. Bueno, gracias.